Dicen comúnmente tetas de Santa Águeda. Tetas de Santa Águeda, que mañana mucha gente comerá y probará. David, pues yo sé que te ha gustado estar mucho en esa pastelería, pero donde te hubiera gustado estar es en la Feria de Muestras de Zaragoza, donde está ya Jennifer enseñándonos este coche. Yo no sé si te va a dejar probarlo. No, Alba, no creo que me dejen probarlo. Buenas tardes de nuevo, pero quiero decir una cosa, ahora que estoy así, quiero aprovechar y decir un mensaje muy importante. Papá, este año es posible que lo logremos. No ha podido ser, pero será. Es un mensaje que yo tenía que dejar caer, ¿sabes? Porque en mi casa son muy de Fórmula 1. Y si me están viendo, sé que les gustará. Ilusión, claro que sí. Les hará mucha ilusión. Bueno, pues como veis, estamos viendo el coche que ha llevado durante la temporada 2010 Fernando Alonso, y hay aquí unas personas que se han acercado hasta el pabellón 6, que es donde me encuentro en este momento, donde está esta exposición dedicada a coches de competición y este año dedicada a Ferrari. ¿Qué les está pareciendo la muestra? Muy bonita, muy interesante. ¿Ustedes son de los que les gusta la Fórmula 1? Bastante. Yo la sigo bastante cuando es el campeonato, sí. O sea, todos los domingos de madrugada, a la hora que sea, ahí está usted como un clavo. No, cuando son, que es por la noche, porque es en otro continente, ya lo veo al día siguiente, pero cuando es en Europa o en un sitio que es tarde o mañana, sí. ¿Y de todos los coches que hay aquí, hay alguno que haya sido su preferido, el que más les ha gustado? Pues a mí me parecen todos preciosos, la verdad no sabría cuál elegir, pero tenía interés por ver esto, porque yo tengo un hijo que sí se queda todas las noches y es forofo. Y estará disfrutando, pues hay que decirle a su hijo que venga aquí a la feria. Sí, está allí con los 600. Ah, bueno, ya está disfrutando. Bueno, pues muchas gracias, les dejo seguir disfrutando. Como veis, como decimos, esa muestra de vehículos de competición que este año se dedica a Ferrari. Bueno, y vemos aquí otro chico que está viendo otro de los coches, en este caso es un Ferrari 330 P4. Bueno, veo que hasta le estás haciendo una foto con el móvil. Sí, la verdad es que joder, es una oportunidad chula que tenemos de venir aquí pues a ver Ferrari, el mejor coche del mundo, que es lo que suelen decir, y tener la oportunidad de ver aquí unos cuantos en Zaragoza, pues creo que es un lujo. Yo suelo venir todos los años y vamos, este año no me lo perdía por nada del mundo. No, la verdad es que es un coche muy bonito. ¿Te imaginas conduciendo un coche parecido? Creo que es bastante complicado conducirlo, pero bueno, la verdad es que sí, me encantaría y es mi sueño. Ojalá que algún día alguien por un cumpleaños me lo regale. Bueno, yo no sé si será sencillo, no sé, depende con quién te rodees, eso ya será más complicado. Muchas gracias, que disfrutes de esta exposición y seguimos, como decimos, viendo todos esos coches que hay aquí en el pabellón número 6, y este otro coche que tenemos aquí pues también está rodeado de gente, porque como te digo, Alba, si tú estuvieras aquí, si cualquiera de nuestros telespectadores estuvieran aquí, estarían como está esta chica haciendo fotos a estos coches. Bueno, este coche en concreto, ¿por qué? No sé, porque me gusta. Bueno, además tiene un amarillo chión que es llamativo, ¿verdad? ¿Es el primer año que veis una exposición como esta, la primera vez? Sí, es la primera vez. ¿Y qué os está pareciendo? Muy completa, muy bonita. Si tuvierais la posibilidad, vamos a poner un suponer muy difícil y muy raro, que os dejasen los propietarios, que además estos coches pertenecen a particulares, de llevaros una casa, ¿cuál los llevaríais? Hombre, está claro. Eso te iba a decir, Jennifer, porque pertenecen a colecciones privadas, es decir, que no son de la escudería. Pertenecen a colecciones privadas, hombre, eso es. Bueno, el Ferrari de Alonso tampoco está mal. Te lo llevarías, y con qué corre él luego. Bueno, eso que sale a él, ¿no? Ya le harán otro. Es lo que dice Alba, ¿no? También este chico, que hay que decir que, por ejemplo, él se llevaría este coche amarillo, pero yo le pregunto a este otro chico, imagínate, tu amigo se lleva el coche amarillo, pero imagínate el cantazo que darías tú por las calles de Zaragoza, Huesca, Teruel o cualquier pueblo. Un poco. Un poco, Un poco. ¿Y sabrías conducirlo? No, creo que no. Sería demasiado coche para mí. Bueno, no te preocupes, yo creo que con tiempo, si lo tuvieras, seguro que aprenderías. Me da a mí, no sé por qué. Y vamos a seguir viendo más coches, porque yo creo que es lo que desean en casa, que veamos más coches. Vamos a ver dos muy particulares, porque son los más antiguos, de los más antiguos que tenemos en esta exposición, que son 12 coches, que como decimos está en el pabellón 6 del Motor Show Festival. Tenemos en concreto este, que es de Alberto Ascari, que lo condujo Alberto Ascari, perdón. Y que es un coche, pues como veis, mítico. Ya veis el caballito rampante en la parte lateral del coche. Bueno, vamos, este coche creo que, Alba, si lo pudiéramos tener, sería una cosa... una vuelta. Yo, bueno, porque no veo aquí al propietario. Y ya sabes que no soy muy amiga de lo ajeno. Pero si fuera así una persona más despreocupada... Vamos, que cogería y saltaría y lo intentaría coger. Pero bueno, ya te digo que no soy muy amiga de lo ajeno. Y este otro coche que tenemos aquí, este coche de hecho yo creo que hasta lo he visto en algún Scalestric que otro. Ya te digo yo a ti. ¿Te imaginas, Alba, venir a trabajar un lunes con un coche así? Es cierto lo que tú dices, que no están muy protegidos, ¿no? Parece que todo el mundo puede acceder ahí, sí, por lo menos a sentarse a tocarlos, y es lo que no se puede hacer, me imagino. No, pero bueno, como ves, no se puede acceder a tocarlos, pero como veíamos antes a los dos chicos y a la chica que hemos visto, se puede acceder a hacer fotos, que no es poco. Y yo creo que con eso nos vamos a quedar. Yo creo que sobre todo a la gente le tiene que quedar
que tienen que quedarse con la impresión de que pueden venir aquí, de aquí al domingo, al Motor Show Festival, a disfrutar de este pabellón que es el número 6 y de los otros 9 que están llenos de cosas relacionadas con el mundo del motor. Igual hay que ir los 2 días, porque como tú nos has enseñado, Jennifer, a lo largo de la tarde hay muchas cosas que ver en esa Feria de Zaragoza. Gracias. Y por último les contamos que nuestros compañeros de Unidad Móvil han visitado varios pueblos de Aragón para mostrarles a ustedes todos los secretos de las Matacías, una fiesta y una tradición que reúne a familias y a vecinos en torno a una mesa. Lo podrán ver esta noche a las 9:15, pero aquí tienen un adelanto. A la entrada